Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, hermanos. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Empiezo yo, continúan ustedes y nos unimos en el último versículo. La palabra de nuestro Dios dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros presidiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solentaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arrepintieron, y arrebataron, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Juntos, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Juan Manuel Corte Carrasco. Les invito a que tengamos una palabra de oración, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites en esta tarde estar en tu casa. Gracias, Padre, porque también tenemos la oportunidad de alabar, de bendecir tu nombre con el canto, pero ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra para meditar en ella. Queremos pedirte, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos permitas tener, Señor, entendimiento para poderla digerir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y en esta tarde, pues yo quisiera hablar un poquito acerca de este personaje, Esteban. La Biblia nos habla acerca de Esteban y solamente son 2 capítulos en toda la Biblia que mencionan a Esteban. Primero, como aquel que lo han escogido para que sirva a las mesas, y en segundo lugar, su muerte, ¿verdad? Pero en ese transcurso de los 2 capítulos vemos una situación muy especial de lo cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y decía que la mención de Esteban en la Biblia ocupa 2 capítulos solamente. Sin embargo, Esteban y su persona, hermanos, son la persona clave para comprender cómo Dios obró en la primera iglesia. Y para saber cómo se inició la extensión del Evangelio en el libro de los Hechos. Y todavía más, cómo un siervo de Dios o aún cualquiera de nosotros como creyentes
tenemos la forma de servir y trabajar para la extensión de su reino. Sin lugar a dudas, hermanos, la figura de Esteban fue crucial para que Dios iniciara en la persona del apóstol Pablo el ministerio que iba a desempeñar. Recordamos que precisamente en la muerte de Esteban se empieza a mencionar el nombre de Saulo y la persona de Pablo. Disculpen, hermanos. Entonces, decía yo que sin lugar a dudas la figura de Esteban, gracias, pues viene a ser algo importante y del centro en el ministerio de Pablo. Ahora bien, constatamos en el versículo 58 del capítulo 7 la presencia de Pablo, precisamente lo que les estaba diciendo. Versículo 58 del capítulo 7 dice de la siguiente manera: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? Entonces ahí empieza la persona de Pablo ahí, ¿verdad? Bueno, y podemos deducir que sin lugar a dudas, él mismo, aquí lo están mencionando como un joven, o sea que estaba en ese proceso de estar aprendiendo y de estar teniendo ya relación con los principales que llevaban a cabo la dirección de las sinagogas. Pero también nos está diciendo, digo yo, que sin lugar a dudas, él presenció y escuchó con atención el discurso completo que Esteban da en el capítulo 7. Y bueno, nosotros sabemos y conocemos a través del capítulo 7 un gran discurso, y pudiéramos decir una gran predicación. Ahora en la actualidad están de moda los sermones expositivos, ¿verdad? Y podemos decir que este fue un sermón 100% expositivo, que no tuvo nada de aplicación en cierto sentido, pero que la misma forma en que él habló tenía toda la aplicación del mundo ya en los últimos versículos, pero ahorita lo vamos a ver eso, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ahora bien, en este pasaje de Hechos 6, nos damos cuenta que Esteban es una de las personas más queridas y reconocidas de la primera iglesia. Cuando los griegos están teniendo esta murmuración de que las mujeres hebreas no estaban siendo atendidas, se reúnen y entonces Esteban es uno de los escogidos. ¿Por qué? Porque ya lo conocían, porque ya tenía él un antecedente dentro de la iglesia de lo que él era, de lo que él hacía. Y entonces la primera impresión al leer este capítulo nos hace reflexionar, hermanos, entre la persona de Esteban y lo que existe sobre él y los líderes, los creyentes de hoy. Las características de este hombre no lo distinguen como alguien que tomó cursos de liderazgo espiritual o seminarios de éxito, o quizás una persona que nos narrara la Biblia, que fue una persona muy letrada, sino simplemente nos menciona a su persona, y es contrastante que mientras en la actualidad muchas iglesias se preocupan por la preparación y los documentos que puede presentar un siervo de Dios para poderlo elegir y para poderlo recibir como tal en la iglesia, es contrastante, hermanos, porque sabemos, hermanos, y nosotros lo tenemos bien claro, que Dios llama a personas como Esteban. Dios no nos dice en la Biblia cuál debe ser el perfil profesional y académico de un siervo de Dios, sino cuál debe ser el perfil espiritual. Y recuerdan, ahí hay algunos pasajes en la Biblia que nos hablan sobre esto, pero no vamos hacia ese punto. Puede que, como en este caso en nuestra vida,
Quizás, hermanos, nunca aparezca nuestro nombre en la lista de graduados de un seminario. Quizás alguno de nosotros nunca hayamos obtenido un título profesional. Quizás alguno de nosotros no ostentemos inclusive un cargo dentro de la iglesia, pero sí debemos tener presente que como personas redimidas somos las personas que Dios necesita. Y usted me va a decir, no, pero Dios no tiene necesidad. Claro que sí, hermanos, porque por eso nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, con un propósito. Y ese propósito fue de que la misma iglesia extendiera su evangelio. A veces nos olvidamos, hermanos, de que Dios nos ha capacitado para desempeñar una vida de servicio activo para su gloria. Lo que nos lleva a pensar equivocadamente que al conocerle y aceptarle como nuestro Salvador, nos ha dado lo que merecíamos y como consecuencia, pues solo nos queda guardar su manifestación o quizás esperar a morir para que cumpla su promesa de salvación. No es así. Los dones que Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo son evidencia clara de que Él espera de cada creyente una vida de entrega activa, tanto dentro como fuera de la iglesia, sirviéndole especialmente en el extendimiento de su reino a través del testimonio público y la predicación de su santo evangelio a los perdidos. De tal manera que cuando usamos, hermanos, los dones que Dios nos ha dado, sea en el lugar que sea, le honremos a Él. Todo lo que hagamos con ese fin va a tener valor para Dios. El ministerio de Esteban, hermanos, como lo leemos en los primeros versículos del capítulo 6, era servir las mesas. Y no solo para ayudar a los demás, sino como parte de la voluntad de Dios en su vida. Y Dios reconoció el trabajo de su siervo. En este sentido, cabe que nosotros pensemos y reflexionemos con respecto a lo que nosotros consideramos como el cargo de diácono. Porque precisamente el capítulo 6 tiene ese título en la versión Reina Valera, elección de los 7 diáconos. Y muchas veces, hermanos, el término diácono dentro de la iglesia impele a pensar, a creer por parte de quien tiene este nombramiento, que tiene cierto grado, que tiene cierta forma de comportarse y de llevar a cabo sus acciones y que se siente por encima de los demás, pero realmente el diácono no es otro más que el servidor de la iglesia y que viene con ese propósito y que es nombrado con ese propósito y ese fin. Y claro que tiene responsabilidades tales, pero todas esas responsabilidades son de servicio tanto a la iglesia como a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso, porque muchas veces el diácono quizás se mueve dentro de la iglesia y sirve, pero no está sirviendo a Dios directamente, porque así como Esteban servía en la iglesia, pero servía fuera de ella. ¿Qué lo caracterizaba, hermanos? En primer lugar, en el versículo 3, dice que tenía buena reputación, o sea, esto es, tenía buen testimonio. Aun cuando su trabajo era servir las mesas, su testimonio iba más allá. Y lo estaba comentando ahorita porque no dejaba de predicar y enseñar. Su testimonio iba más allá, hermanos. Era, vamos a decirlo en la actualidad, era un mesero, ¿verdad? En la iglesia. Hacían la comida a las hermanas, la femenil de aquel entonces, no sé si se llamaba Lidia. No, Lidia todavía no salía a la luz más adelante, pero la sociedad femenina hacía la comida. Y entonces Esteban, junto con los otros 6, tomaban los platos, no sé si se ponían mandil o no, pero tomaban los platos y servían a las mesas con solicitud. Ese era su trabajo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice en los versículos 13 y 14 de este mismo versículo, de este mismo capítulo,
dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Claro que le están levantando falsos, pero lo que están diciendo es que este hombre, Esteban, fuera de servir las mesas, se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Realmente tenemos diáconos que lo hacen. Es algo que no debemos olvidar. Pues en la actualidad vemos demasiados siervos que viven en las nubes, dirigiendo, predicando, enseñando, cantando, y no son capaces de ayudar ni de servir en ningún trabajo físico. O quizás quienes se consideran que su santidad es demasiado elevada para servir al Señor fuera del templo, anunciando y predicando las buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, ahí mismo en el versículo 3, dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y es algo en lo que debemos enfocar nuestra atención. Cuando Lucas describe las cualidades que los discípulos buscaban en aquellos que servirían las mesas, nos dice que deberían ser llenos del Espíritu Santo. A pesar de que se trataba simplemente de un trabajo físico, no seleccionaron, hermanos, a los más fuertes, a los más bien parecidos, a los más cercanos a ellos, a sus familiares para darles ese trabajo, sino a aquellos en los que el Espíritu de Dios se hacía patente en sus vidas. Y aquí, hermanos, debemos entender y comprender que cuando está hablando de que deberían ser llenos del Espíritu Santo, esto de decir llenos del Espíritu Santo no quiere decir que Dios nos da el Espíritu Santo en medida, que Dios nos da el Espíritu Santo poquito, más o menos, medio, o quizás nos llena del Espíritu Santo, sino que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo o somos llenos de Él de acuerdo a cómo nosotros nos entregamos a Dios. Y en esa entrega a Dios, el Espíritu Santo crece en nuestras vidas para servirle a Él y a los demás. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 4:34. Busque ese versículo, Juan 4:34, y ahí vemos precisamente lo que yo le estoy comentando. Dice el versículo 34. Sí. Perdón, no. No es la cita, la anoté mal. Pero ahí hay una parte donde Jesús dice que Dios no da el Espíritu por medida, sino que el Espíritu, si nosotros lo contristamos, hermanos, el Espíritu Santo en nuestro corazón es muy mínimo su poder. Pero su poder es grande cuando nosotros nos entregamos a Él. En el versículo 55 del siguiente capítulo 7, Lucas describe a Esteban precisamente en esta condición. Estamos Hechos 7:55 y dice ahí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esto no quiere decir, hermanos, que Esteban era perfecto. Ninguno de nosotros lo somos. Pero llevaba una vida íntegra porque tenía un corazón como David. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 13:14. Yo creo que todos nosotros hemos leído este versículo cuando hablamos de que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Si alguien lo encuentra, ayúdeme, hermanos.
y está hablando Samuel a Saúl, al rey Saúl, ¿verdad? Y esto, señor, hermanos, lo podemos ver también en Hechos 13:22, donde precisamente el apóstol Pablo hace mención de esta parte de la Biblia, Hechos 13:22. Ese lo tengo aquí, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esteban conocía y entendía, hermanos, la diferencia entre el pecar, resultado de nuestra propia naturaleza, y el practicar el pecado. Sí, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Esteban no era justo, David no lo fue, pecaban. Pero hay una diferencia cuando estamos conforme al corazón de Dios, de saber que somos pecadores, pero que no practicamos el pecado. Y ahí hay una diferencia. Pecamos, sí, pero si practicamos el pecado, hermanos, estamos alejándonos y lejos de lo que se pudiera considerar un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús lo dijo claramente, que solo los de limpio corazón son los que ven a Dios. Solo de un corazón así puede brotar la valentía al enfrentarse a la misma muerte. En tercer lugar, Esteban era un hombre sabio. Dice en el versículo 3 también que era un hombre lleno de sabiduría. Y cuando leemos el capítulo 7 tendríamos que preguntarnos: ¿cuántos de nosotros, hermanos, podríamos relatar de memoria la historia de Israel de una manera tan vívida y con tantos detalles? Esteban tuvo que hacer toda esa referencia para, en este caso, dar énfasis a los cargos por los que se le acusaban. Recuerdan ahí, otra vez en el versículo 13 y 14 del capítulo 6, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y en el capítulo 7, él empieza hablando sobre Abraham, la trayectoria de Abraham hacia la tierra prometida, y hace énfasis precisamente en la situación de Moisés, como el pueblo de Israel, después de Isaac y Jacob, se va, tiene que estar ahí en Egipto, cómo llega a Egipto, cómo los 12 patriarcas, o más bien los 11 patriarcas, venden a José, cómo José trae al pueblo 75 personas. Nosotros podemos pensar que, de acuerdo a la Biblia, estas 75 personas fueron específicamente la familia de José, pero que junto con ellas venían todos sus siervos y demás. Entonces era un pueblo un tanto grande, y descansan ahí, después son esclavizados, sigue hablando Esteban, después de la esclavitud salen al desierto, se construye el tabernáculo, y él empieza a hablar y habla de todo aquello por lo que se le está acusando, y da énfasis, hermanos, hace énfasis en que todo esto nada tiene que ver con las acusaciones que le están diciendo. Leemos que aún sabiendo lo que le esperaba, no por eso adelgazó su discurso, porque termina, hermanos, en los versículos 51 y 52 haciendo énfasis en la falsedad con que los dirigentes pretendían dirigir al pueblo. Y el 51 y 52 de aquí del capítulo 7 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y bueno,
aquí está hablando Esteban también, ¿a cuál de los profetas no mataron ustedes? Y bueno, ya él ya sabía que también le iba a pasar lo mismo, ¿verdad? En el versículo 8 también nos dice que era un hombre lleno de gracia. Esteban disfrutaba, hermanos, de la gracia de Dios. La fuente de todas nuestras bendiciones en la vida, hermanos, la fuente de todas nuestras bendiciones es la gracia de Dios. No podemos pretender servir a Dios si no disfrutamos de su gracia. Pero quiero aclarar, no se refiere a la gracia que Dios nos manifiesta a través de la salvación. Recordamos, porque por gracia somos salvos, no se refiere a esa gracia, sino en este caso, hermanos, es aquella que nos hace agradables ante sus ojos por nuestra entrega a Él. Es la gracia que se menciona, por ejemplo, en Lucas 2:52. ¿Recuerdan qué dice ahí? Jesús crecía en estatura y en gracia. ¿Ante quién? Ante Dios y los hombres. ¿Correcto? En Génesis 39:4 también tenemos la mención de esta gracia. Y aquí está hablando de Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. ¿Alguien lo tiene por ahí? Génesis 39:4. Estamos hablando de la gracia que Hegai tuvo hacia un personaje, una mujer, ahí en Esther 2:9. La doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Estamos hablando de la reina Esther. Halló gracia ante sus ojos. Y así Esteban halló gracia delante de Dios porque le servía. ¿Qué lo caracterizaba, hermanos? También era un hombre lleno de poder. Esteban vivía lleno de poder porque su única motivación era que las personas llegaran al conocimiento del Evangelio de Cristo. Escuche bien, vivía lleno de poder porque su única motivación era que las personas llegaran al conocimiento del Evangelio de Cristo. Era un poder tan extraordinario que sus enemigos, hermanos, no podían resistirlo. Vea lo que dice el versículo 6 de este capítulo 6, perdón, el versículo 10. Y al espíritu con que hablaba. Y si ve ahí la palabra espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Al espíritu con que hablaba. Dios mismo certificaba las palabras de Esteban con el poder de su espíritu. Y por último, Esteban fue un personaje que brillaba delante de todos. Dios quiso que el rostro del primer mártir brillara para su gloria. La mirada de Esteban, hermanos, dice la Biblia que resplandecía cuando le calumniaban, porque el rostro de Dios se reflejó en él como en un espejo. El mismo Pablo recordaría ese momento una y otra vez, después que lo dejó perfectamente explicado en su segunda carta a los Corintios, al final del capítulo 3, segunda de Corintios 3:18. Fíjese lo que dice segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Y todavía sigue escribiendo Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y termina esta parte diciendo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esteban brillaba, hermano, la mirada de Esteban brillaba y resplandecía, y Pablo lo recuerda en este pasaje. Dios quiere que sus hijos brillen delante de todos, reflejando el rostro del Señor Jesús. Esteban tenía una belleza interior irresistible. Lucas no gastó tinta, hermanos, describiendo el físico de Esteban. No nos dice si era alto, si era bajito, si era gordo, si era delgado, si Esteban tenía mucho pelo, o si era calvo, si era morena, o si era rubio. No, eso no importaba, pero su descripción interior quedó perfectamente establecida a través de lo que de lo que Lucas escribe aquí en el libro de los Hechos. Esteban fue capaz de transformar un trabajo aparentemente insignificante, como el de servir las mesas, en algo trascendente, porque lo hacía cumpliendo la voluntad de Dios de una manera honrada. Su aspiración, hermanos, no fueron las grandes multitudes, no fueron los eventos especiales, no fue el tener reconocimientos por parte de la iglesia, no fue el tener nombramientos especiales que le hicieran sentirse o que le hicieran poner por una posición más elevada de los demás. Simplemente él quería hacer su ministerio bien y disfrutaba con aquello a lo que Dios lo había llamado. Es por eso que despertó la oposición de los religiosos. Esteban, hermano, nos deja un significativo ejemplo de servidumbre tanto al prójimo como a Dios. Un siervo de Dios, yo diría en esta tarde, es aquel que le sirve y en su servicio extiende su obra hacia los demás. No podemos llamarnos siervos si no servimos. ¿Hasta dónde has estado dispuesto a servir a Dios y a los demás? ¿Es más preocupante para nosotros nuestra imagen exterior que la interior? ¿Se limita nuestro cristianismo, hermanos, a una vida presencial más que a una vida de servicio? ¿Realmente estamos viviendo una vida que le agrade a Dios? No perdamos la oportunidad, hermanos, de servir a Dios compartiendo su palabra y haciendo bien a todos. Y dice en la palabra, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos.